Nos vamos al contacto con el profesor Roberto Folari de Carta Abierta, que ya está en línea. Profesor, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, muy bien. Bueno, todavía estamos, si bien ya hay que ir para adelante con otras cosas, como el interesantísimo número de Tecnópolis, 3,5 millones de visitantes, algo extraordinario. Bueno, vamos todavía a hacer unos últimos ecos de lo que ha sido la convocatoria de la semana pasada realizada por grupos opositores mayoritariamente, ¿no? Una primera cuestión que creo importante es que este gobierno ha mostrado, después del primer cacerolazo, que sí escucha. Me parece muy importante marcar esto, ¿no? Ayer lo decía Horacio González, que es un sociólogo realmente de primer nivel, ¿no? Dentro de nuestro país, que el gobierno, en las declaraciones que ha hecho el presidente, ha mostrado cierta recepción de lo sucedido, como no puede ser de otra manera. Y, por cierto, en el primer cacerolazo se pidió que la presidenta estuviera menos, que se usara menos por parte del gobierno en la cadena nacional. Y efectivamente se ha usado mucho menos desde entonces. Se pidió que hubiera más explicación de algunas medidas de gobierno. Bueno, por ejemplo, todo el tema de la ley de medios, ahora hay una serie de spots sumamente detallados y definidos que ayudan a entenderlo, ¿no? Quiero decir entonces que cuando hay algunas demandas que se adviertan como razonables y que se adviertan que son posibles de ser cumplimentadas, este gobierno las cumplimenta, vengan de quien vengan y sin ningún problema, ¿no? Me parece importante marcar que el gobierno sí se ha mostrado capaz de escuchar, ¿no? Esto es la primera cosa. Lo segundo, que es importante, que por supuesto no se pueden escuchar sí cosas como que se vaya o que venga Néstor y se la lleve, o barbaridades por el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas, las demandas, ya cuando son golpistas o son directamente inmorales, ¿no es cierto?, como la pedido de la muerte de la presidenta y cosas por el estilo. Bueno, eso no son demandas, y esto es absolutamente ajeno al sistema democrático, y por supuesto que ese tipo de cosas están por completo fuera de cualquier consideración que se pueda hacer, ¿no? Y ciertamente no son tampoco los que pedían ese tipo de cosas, si bien afortunadamente creo que no era la mayoría, ¿no? Una cuestión más que es importantísima es la libertad que se ha gozado y que el gobierno garantiza. El gobierno no inventa las libertades, eso es un derecho público, pero en la Argentina ese derecho no se ha cumplido habitualmente. Es decir, anteriores gobiernos han cercenado esa libertad con de las formas sumamente violentas, y no solo gobiernos dictatoriales que han sido extremos y bestiales, sino también gobiernos supuestos, en fin, democráticos en el sentido de que han sido elegidos por lo menos de manera legítima, pero que luego han utilizado procedimientos antidemocráticos de represión, por lo menos por lo extremo, ¿no? Y desde este punto de vista es importantísimo insistir en que en el cacerolazo del año 2001 se terminó con 35 muertos en una sola tarde. Es decir, la UCR, que gobernaba a través de la Rúa, dejó 35 muertos una sola vez, por los cuales, por cierto, no hay un solo preso de los responsables de esto. Ni hay nadie que se haya hecho responsable de la Rúa, con un caradurismo insólito, siendo que el presidente de la República dice que él no sabe, no tiene idea quién mandó la represión, en fin, como si él fuera, diríamos, alguien, un extraterrestre, digamos. Lo cierto es que tampoco mató, y todos los que estaban debajo en el ministerio se hicieron cargo. Lo cierto, insisto, muy pacífica la condición. La gente acá sabe que puede con este gobierno salir sin tener, pero no lo tienen presente para nada, la posibilidad de que haya caballos, ¿no es cierto?, o infantería o caballería que los ataque, o balas de goma, policía que les pegue unos palos. Ellos saben perfectamente que eso no ocurre. Y ni se dan cuenta, no se dan cuenta efectivamente de que esto es algo garantizado por el actual gobierno y son libertades que está estableciendo. Por otro lado, el hecho de que algunos, insisto, esto son algunos casos, otros no, de los que estaban en la manifestación, hablaban de dictadura, y eso sí es totalmente inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista intelectual es inaceptable, porque están dadas todas las condiciones de ejercicio de libertad por un lado y de elección democrática de las autoridades por otro, de manera irreprochable. Por lo tanto, acá hay una plena democracia, no tiene nada que ver con la condición dictatorial, pero peor todavía, las sensibilidades de los que hemos sido perseguidos por las dictaduras, sobre todo la última en la Argentina, para uno es un insulto absoluto, ¿no es cierto? Es una verdadera, digamos, un hecho incalificable, que quienes tuvieron que exilarse, quienes tienen parientes que fueron secuestrados clandestinamente
allanamientos permanentes, ilegales, toda clase de pinza, gente que era parada en los caminos y tenía que ir contra la pared y entrega, digamos, y ser cachada y tocada por todos para ver si llevaba alguna cosa. Eso es una dictadura. Eso es dictadura. En la Argentina vivimos la dictadura, fue horrible, ¿no? Habíamos vivido otras que ya fueron horribles, pero esta fue la última inaudita, ¿no? Entonces, que se llame dictadura a un gobierno como el actual es por lo menos vergonzoso de parte de quienes lo dicen, ¿no? Es una muestra de ignorancia, de mala fe y la mezcla de las dos cosas verdaderamente pasmosa, ¿no? Así que, y por último, no creo que la respuesta que el gobierno ha establecido de su parte tiene lógica, ¿no? Decir, bueno, nosotros trabajamos para todos los argentinos y por lo tanto los beneficios son para todos. Desde el punto de vista económico, muchos de los que estaban allí han tenido y tienen muy buenas condiciones hoy, ¿no? Pero ahora, para trabajar para todos hay que hacerlo desde un lugar, desde una posición que es la de que el gobierno no puede ponerse en la posición de sus adversarios. En eso es lo que ha dicho la presidenta, es lógico, es decir, nosotros vamos a trabajar también por los que cacerolean. Ahora, no podemos hacerlo desde el punto de vista de los que cacerolean, pues entonces nosotros tenemos que convertirnos en oposición de nosotros mismos. ¿Se comprende, verdad? Es decir, lo que el gobierno va a seguir haciendo es hacer su propio programa, ¿no es cierto?, sostener su propia posición, seguir manteniendo su propio punto de vista y en todo caso, ¿no es cierto?, lo que puede hacer con las demandas que vengan de otro lado es absorberlas desde su propio punto de vista, y si se trabaja, pongamos, por la inseguridad, por supuesto que el gobierno lo viene haciendo, pero puede eso intensificarse, puede hacerse con más eficiencia en algún sentido. Argentina es de los países latinoamericanos con más bajos índices de delincuencia, pero eso no significa de ninguna manera que no se pueda intentar algún grado mayor de mejora, que siempre es difícil, que siempre es estructural, que siempre viene de procesos económicos sociales que fueron apoyados por muchos de los que salieron a cacerolear cuando en la época de Menem y de la Rúa apoyaban alegremente los planes neoliberales que dieron por resultado estas condiciones de inseguridad actual. Pero de cualquier manera es cierto que el gobierno puede hacer más en este sentido. Ahora, digamos, lo va a hacer a su manera y no bajo la programática y las formas en que lo plantean estos sectores, ¿no? Los cuales, por cierto, siguen mostrando dos problemas graves. Uno, una heterogeneidad fortísima, la gran mayoría de ellos se declaran antipolíticos o apolíticos, con lo cual directamente dejan fuera y como mala a la política, y por malo no solo al gobierno, sino a todas las oposiciones políticas. Pero además, si tuviesen que votar, votarían cosas muy diferentes entre sí. Había hasta, no diría en algún sentido, infiltrados ahí, porque realmente no tenía nada que hacer en un lugar donde con esas consignas, pero alguna gente de izquierda que habían metido aprovechando la ocasión, digamos, ¿no?, de una manera que a mi juicio es semi-ridícula, digamos, ¿no?, porque quedaban totalmente subordinados a los otros grupos, pero muy mayoritariamente lo que había en sectores de distintos matices de centro y derecha que no son, digamos, sintetizables bajo un solo punto de vista, y sin duda que el mensaje que se lanzó aquí no era solo para el gobierno, ha sido un mensaje también para las oposiciones políticas rechazadas muy mayoritariamente, vistas como incapaces, vistas como en imposibilidad de establecer un programa serio. Prácticamente el 70%, según la encuesta de los caceroleros, dicen que digamos, ninguna de las oposiciones políticas le gusta ni le parece, más allá de los esfuerzos de Macri por hacerse el que aprovechara esto. Bueno, Macri en medio de la basura que llenó la ciudad de Buenos Aires, en medio de la inundación permanente de la ciudad cada vez que llueve, en medio de que se va a ver al grupo Kiss cuando la ciudad se está hundiendo, bueno, realmente no da mucha confianza, se ve a muchos de los electores en el país, ¿no? Así que, bueno, no solo el gobierno, también la oposición tiene que tomar nota de esto. El gobierno, como dijimos, tomó nota la vez anterior de varios de los reclamos de quienes hicieron el cacerolazo, en la medida en que eso fueran reclamos razonables. Los reclamos irrazonables o los excesos antidemocráticos, los insultos y todo esto, bueno, eso es completamente inabsorbible, y bueno, quedará como una serie de anécdotas que obviamente ninguno puede hacerse cargo de recoger ese tipo de diríamos convocatorias que van en contra de las leyes, de las reglas, ¿no es cierto?, de la convivencia nacional, ¿no? Pero aquellas otras que en cambio están dentro de esas reglas, bueno, está de parte del gobierno
Profesor, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Era el profesor Roberto Folari en diálogo con nosotros, profesor de Carta Abierta.